Hola, buenas tardes. Hoy vamos a terminar el repaso de trigonometría básica con relaciones trigonométricas. Es bueno que ustedes manejen este tema. Claro, esta es una introducción, pero poco a poco se van fogueando para el uso de las relaciones que son seno, coseno y tangente. Al final de del archivo PDF que va acompañado con la presentación, ahí está una tabla de fórmula de cómo utilizar la fórmula según cada caso. Entonces, es bueno que medio vean el video, lean el PDF y luego con los ejercicios aparte que estoy enviando, vean qué caso se adapta a cada fórmula. Bueno, para empezar, vamos a ver el repaso de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo, fíjense, es un triángulo, y un triángulo es un polígono que tiene tres lados. En el triángulo rectángulo, uno dentro de los ángulos es de 90 grados y los lados, dos se llaman cateto y uno se llama hipotenusa. Fíjense, se llama horizontal porque va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y el vertical va de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, y la hipotenusa es la que me une los dos, cateto vertical con cateto horizontal, los dos extremos. Para agilizar el proceso, vamos a llamar hipotenusa H, cateto horizontal X y cateto vertical Y. Bien, sería Y, X, Y. En un triángulo rectángulo, pero tiene una semejanza en el plano XY. Hay un eje Y y un eje X, y la hipotenusa, a eso le vamos a llamar son componentes. Cuando hablo de triángulo, hablo de cateto, y cuando hablo de plano XY, hablo de componente horizontal. La misma fórmula para el triángulo rectángulo es la misma fórmula para el plano XY. Cualquiera que sea fórmula es la misma. Eso no hay diferencia. Simplemente se aplica. Lo que tenemos que saber es reconocer los ángulos y saber cuáles son los catetos opuestos y adyacentes de cada uno. Entonces, hay una relación entre los catetos y la hipotenusa, que es el teorema de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso se aplica tanto en el triángulo como en el plano XY con los componentes. Sería la hipotenusa en el plano XY, sería la suma del cuadrado de las componentes, tanto horizontal como vertical. Y si desconozco un cateto o una componente, puedo aplicar la fórmula y saber calcularla. Igualmente, si desconozco en este caso el cateto vertical o la componente vertical, puedo calcularla utilizando la fórmula, dado hipotenusa y el triángulo. Y el cateto o la componente horizontal. Pero aparte de la relación que hay con el teorema de Pitágoras, vamos a ver las divisiones. ¿Qué significa Y sobre X? Así, vertical sobre horizontal. ¿Qué significa horizontal sobre vertical? Vertical sobre hipotenusa y la horizontal sobre hipotenusa. ¿Cuál es su significado? Esas relaciones, fíjense, son divisiones, se llaman relaciones trigonométricas y cada una tiene un nombre. Esas relaciones se llaman relaciones trigonométricas. Ahora, pero en un triángulo rectángulo o en el plano XY, tenemos que saber qué significa X y qué significa Y. Sabemos que una es el cateto horizontal y otra el cateto vertical. Pero con respecto a qué ángulo. Fíjense, aquí no hemos dibujado el ángulo. Supongamos que tenemos el ángulo. Este ángulo θ que está formado, fíjense, está formado por la intersección del segmento H con el segmento X. ¿Cuál es la definición de ángulo? Que es la intersección de dos segmentos. Fíjense, el ángulo θ está formado por los dos segmentos, el X y el H. Entonces,
al cateto X la vamos a llamar cateto adyacente. ¿Por qué? Porque forma parte del ángulo. Pero ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasa con la hipotenusa H? Acuérdense que H no es la hipotenusa. H no es un cateto, es hipotenusa. Entonces, voy a llamar a cateto adyacente al cateto que forma parte del ángulo. En este caso es X. En este ángulo, tita. Y el segmento Y no forma parte del ángulo. Como no forma parte del ángulo, eso se llama cateto opuesto. Es el cateto que no forma parte del ángulo. Una de las rápidamente, cómo ver, es esto. Este es el ángulo, trazo como una flecha que sale del ángulo y me indica dónde está el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es el cateto que no forma parte del ángulo. Entonces el cateto opuesto para el ángulo tita es Y. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente de un ángulo? Entonces, tenemos en el lado izquierdo tenemos el triángulo y en el lado derecho tenemos el plano XY. Y me dice, es bueno que ejerciten esto, el cateto opuesto a tita es Y. Fíjense, aquí Y no forma parte del ángulo. Entonces sería el cateto opuesto en el plano XY. Entonces, cateto opuesto del ángulo tita es Y para los dos sistemas y el cateto adyacente para el ángulo tita es X. Para el caso del ángulo alfa, que es el ángulo con respecto a la vertical, fíjense, con respecto a Y, es el ángulo así que forma Y con H. El cateto opuesto es X, porque X no forma parte del ángulo, entonces es opuesto a alfa, y el adyacente a alfa, que forma parte de alfa, sería Y. Entonces cateto opuesto al ángulo alfa es X y cateto adyacente al ángulo alfa es Y. Aquí tenemos un ejemplo. Es un repaso de todas maneras, lo pueden leer en el PDF. ¿Cuál es el cateto opuesto y adyacente de 55 y 35 grados? Igualmente con este ángulo, por ejemplo, con este triángulo, el ángulo opuesto a 60 grados es 200. El cateto opuesto al ángulo de 60 grados es 289 y el cateto adyacente al ángulo de 30 grados es 289. Es bueno revisarlo, es bueno dibujarlo. Recomiendo que lo dibujen y vayan reconociendo poco a poco. Este es el último ejemplo, fíjense que sería, tengo dos ángulos 36,9 y 53,1. Entonces el cateto opuesto al de 53,1 es 4 porque no forma parte del ángulo y el cateto adyacente a 53,1 es 3 que forma parte del ángulo. Muy bien. Entonces es bueno que revisen esto y hagan los dibujitos para que ustedes comprendan esto. Entonces la primera relación que vamos a ver es seno de un ángulo. El seno de un ángulo se puede escribir con paréntesis o sin paréntesis. Y lo vamos a definir como cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, que sería Y sobre H. Al final del archivo PDF hay unas tablas con todas las fórmulas de seno, coseno aplicado a cada ángulo de un triángulo. Entonces el seno de un ángulo es cateto opuesto a ese ángulo entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo lo vamos a definir como el cateto adyacente del ángulo entre la hipotenusa. Por eso se llaman relaciones, porque es entre. La tangente, que es una relación muy importante, es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Fíjense, aquí no está la hipotenusa metida, sino es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
del ángulo. Y también la tangente la puedo escribir como seno sobre coseno. Esta fórmula van a utilizar mucho ahora en matemática 1. Sí, perdón, en cálculo 1. ¿Sí? Van a utilizar mucho esta fórmula. Pero es bueno saber de dónde sale. Muy bien, entonces, haciendo un repaso. Fíjense, las relaciones trigonométricas se aplican tanto en el triángulo como en el plano XY. Entonces el seno del ángulo, que sería el ángulo θ, sería cateto opuesto, que sería Y sobre hipotenusa, Y sobre H. El coseno adyacente, X sobre hipotenusa. Y la tangente Y sobre X. Y la tangente seno sobre coseno del ángulo. Ahora, ¿qué pasaría si tengo el ángulo con respecto a la vertical? Me cambian los cotetos. Las fórmulas son las mismas, pero me cambian los valores. Fíjense, el cateto opuesto al ángulo alfa es X. Entonces sería, el seno del ángulo sería X sobre H, el coseno Y sobre H, y la tangente X sobre Y. Ustedes dirán, bueno, pero la fórmula de la transparencia pasada era al revés, Y sobre X para la tangente. No, lo que pasa es cateto opuesto al ángulo. En este caso es el ángulo alfa. El cateto adyacente sería Y del ángulo alfa. Entonces tienen que ver el cateto opuesto y el cateto adyacente de qué ángulo es, si es alfa o θ, y cambia la situación. Y la tangente siempre va a ser seno sobre coseno. Aquí tienen una fórmula. Tenemos un triángulo. ¿Y cómo aplicar la fórmula? ¿Cómo calcular el seno? Y sobre H. Yo recomiendo hacer esto en un papel para poder seguir los ejemplos. Y si tiene la calculadora, ¿cómo calcular eso? ¿Cómo hacer esos cálculos? Muy bien. Uno, para terminar, vamos a ver qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo, y me dan el valor del cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa, pero no me dan el ángulo, y yo quiero calcular el ángulo. Para eso, fíjense, tenemos que utilizar ¿qué pasaría si conozco el cateto adyacente y la hipotenusa? Entonces calculamos con la calculadora el coseno inverso del resultado. Divido X entre H, que sería esto, y me da un resultado, y a eso le saco el coseno inverso con la calculadora. Muy bien, hay un ejercicio de cómo hacerlo. Ahora, si no tengo el valor de la hipotenusa, solamente tengo cateto opuesto y cateto adyacente, lo divido, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y le saco la tangente inversa a esa relación, y me da el valor del ángulo. Fíjense, no es tangente a la menos 1, es tangente inversa, porque es una función inversa. Muy bien. Entonces aquí están las tablas de fórmula. La tabla de fórmula, aquí está cómo calcular, dado el triángulo, los valores que conozco y que quiero calcular, tanto el triángulo como para las componentes. Aquí tengo cómo calcular, por ejemplo, en un caso, cómo calcular el cateto opuesto del ángulo, solamente conociendo el ángulo y la hipotenusa. Aquí solamente, fíjense, aquí en este caso, perdón, tengo el ángulo y conozco solamente la componente horizontal o el cateto opuesto, y necesito calcular la hipotenusa y necesito calcular la componente horizontal o el cateto horizontal, y ahí está en la fórmula cómo calcular. Aquí en el triángulo, aquí sería en el plano XY,
Y aquí sería cómo calcular los ángulos si me dan cateto opuesto y la hipotenusa, si me dan cateto adyacente y la hipotenusa, y cómo calcular si me dan los dos catetos pero no me dan la hipotenusa, calculo el ángulo. Bueno, entonces hay unos ejercicios resueltos más adelante, unos ejercicios resueltos, unos ejercicios propuestos, y también está el uso de la calculadora con unos ejercicios. Es bueno manejar esto para que al final va a haber una pequeña evaluación sobre la trigonometría básica, a ver si comprendieron o no este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora continuar con el tema de vectores, que se basa en toda esta teoría. Bueno, entonces hasta luego y espero que vean el material.